Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de lo que es inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de uno de los procesos cognitivos probablemente más relacionados con la psicología, ¿no? Cuando hablan de, eres psicóloga, sí, puedes saber, puedes decirme mi CI, cuánto es mi CI, bueno, sí, pues mucho se asocia con inteligencia y personalidad, lo que es psicología, ¿no? Por eso existen muchísimas teorías sobre la inteligencia y vamos a revisar algunas de ellas. Bastantes, en realidad, pero no todas, obviamente. Pero ¿qué es la inteligencia? ¿De qué depende? Habría que revisar también eso. Tal vez algunas personas tienen un concepto parecido a esta joven, ¿no? Que piensa que la inteligencia está relacionada con el contexto. Exactamente, que uno es inteligente cuando sobresale. Y no importa cuál sea la circunstancia, ¿no? Depende de quienes le rodean para ser o no ser inteligente. O de repente la inteligencia es algo esencial, algo que está dentro de sí, de la persona. ¿Cómo será? Por eso vamos a revisar lo que es, qué es la inteligencia, su definición en sí. Vamos a revisar las teorías, que como ya les dije son muchísimas. Sin embargo, se han agrupado en dos conjuntos, ¿no? Un conjunto de las llamadas teorías clásicas de la inteligencia y otro grupo llamado teorías contemporáneas de la inteligencia, ¿no? En la primera revisaremos pues teorías como la de Charles Spearman, Louis Leon Thurston y Raymond Cattell. En la segunda revisaremos teorías como la de Piaget, Vygotsky, Sternberg, Gardner, Goleman, etcétera, ¿no? Esas son las que vamos a revisar. Pero empecemos, pues, por el concepto. Si nos ajustamos a una definición etimológica, diremos que inteligencia es una palabra que deriva de intellectus, del latín intellectus, que a su vez deriva del verbo intellegere. Y este verbo intellegere deriva, a su vez, está compuesto por dos segmentos. Intel, que significa entre, leyere, que significa leer o escoger. Cualquiera de estas dos acepciones nos dan una idea de lo que se entiende etimológicamente por la palabra en sí, ¿no? Diríamos entonces que un comportamiento inteligente, si nos atenemos a la segunda acepción del verbo, es aquel que elige mejor. Inteligente es el que elige la mejor opción entre varias. Si nos atenemos a la primera acepción de leyere, diríamos que inteligencia es el que sabe leer entre, porque tenemos acá el intel, entre líneas, leer entre líneas. En ambos casos se está refiriendo a aquella persona o aquella conducta en la que se obtiene o se ve un mensaje más allá de lo evidente, ¿no? En la que somos capaces de ver más allá de lo evidente, más allá y sacar inferencias, ¿no? Sacar inferencias, sacar conclusiones. En psicología definimos inteligencia como el constructo teórico que va a explicar dos características, va a explicar la competencia y la velocidad. Competencia en la acepción de ser competente, ser idóneo, ser adecuado, ser hábil, no de rivalidad, ¿no? Sino competencia de ser competente. Y velocidad, bueno, la rapidez, ¿no? Entonces decimos, la inteligencia es el concepto o el constructo teórico que nos va a explicar la habilidad y velocidad con que una persona realiza tres acciones. Captar, o sea, adquirir conocimientos, almacenarlos y aplicarlos en el momento oportuno. Entonces, estamos hablando de tres acciones que son necesarias para poder señalar que un comportamiento es inteligente. Rápido, adquiere el conocimiento, o sea, capta rápido, entiende rápido, lo guarda, no se lo olvida, y lo aplica en el momento oportuno, en el momento adecuado. Y esto lo hace ¿cómo? Lo hace con habilidad y lo hace con velocidad.
Entonces, que nos quede ese concepto sobre lo que es inteligencia. Respecto a las teorías, ya les había mencionado que se han agrupado en dos conjuntos. Las teorías clásicas o psicométricas son aquellas que se parecen más a la primera teoría de la inteligencia que se construyó y se parecen en su propósito. La primera teoría de la inteligencia que se elaboró fue la teoría de Alfred Binet y se elaboró justamente para medir la inteligencia. Entonces, todas las teorías que se creen para medir la inteligencia son teorías clásicas o psicométricas. Por eso lo de psicométricos. Y clásicas porque se parecen a la primera. Tenemos la teoría de Charles Spearman, la teoría de Louis Leon Thurston, la teoría de Raymond Cattell. Las teorías contemporáneas, en cambio, tienen otra finalidad. Buscan entender la inteligencia, cómo se desarrolla, qué componentes tiene, cómo se puede estimular, etc. Ahí tenemos la teoría de Jean Piaget, la teoría de Lev Vygotsky, la teoría de Robert Sternberg, la teoría de Howard Gardner y la teoría de Daniel Goleman. Entonces vamos a revisar todas estas teorías que les estoy mencionando. Indudablemente existen más teorías, ¿no? Solo para remarcar, las teorías clásicas, también llamadas psicométricas, buscan medir la inteligencia. Ese es su objetivo. Y vamos a la primera, pues, que fue la que le dio el nombre de teorías clásicas. El primer test o prueba de inteligencia surgió en Francia. Resulta que de pronto en Francia la educación se volvió obligatoria. Llegaban niños de todas las comunidades, de todos los pueblos, a las capitales de los estados. Y el maestro de aula se vio con la dificultad de que no todos avanzaban al mismo ritmo, que no todos lo aprendían igual. Entonces su clase se veía obstaculizada por la presencia de niños que no avanzaban al mismo ritmo o que no contaban con los mismos requisitos intelectuales. El ministro de Educación francesa le pidió a Alfred Binet, por favor, tú eres psicólogo, construye un instrumento, ve la forma de evaluar y de detectar quiénes son esos niños que van a hacer problemas de aprendizaje para separarlo, para que no obstaculicen al profesor y él pueda seguir adelante. Alfred Binet dice que a él le pareció bien, ¿no? Le pareció bien por el hecho de que estos niños no iban a avanzar en una clase masiva, sino que estos niños necesitaban una ortopedia mental. Probablemente con esto se refería a una educación especial. Entonces, Alfred Binet trabajó el proyecto junto con Theodore Simon, ¿no? Y ambos juntos crearon esta teoría denominada la primera teoría de la inteligencia, o también conocida como la primera batería de pruebas de la inteligencia. Y algunas veces lo mencionan como primera batería de pruebas porque consta de 3 subtests. Esta prueba tiene 3 subtests: un test o prueba de vocabulario, un test o prueba de comprensión lectora y un test o prueba de razonamiento numérico. Entonces, todo eso lo evalúa y obtiene un puntaje total. Ese puntaje total, ¿no?, es lo que le va a dar el indicador de desarrollo del niño. Entonces, lo que hizo Binet y Simon fue construir esta prueba y aplicarla a muestras de diferentes edades. Vamos a suponer 50 niños de 6 años, que tomó la prueba, luego corrigió, sacó el promedio, y vamos a suponer, solamente es una suposición, que el promedio fue 60. Le tomó la misma prueba a los niños, a 50 niños de 7 años, y vamos a suponer que el promedio fue 70. Entonces ya tenía más o menos las edades promedio o los puntajes promedio que obtenían los grupos de cada edad. Y así sucesivamente. 50 niños de 8 años, corrige, saca promedio 80.
Promedio de puntaje obtenido en los niños de 9 años, 90. Promedio del puntaje obtenido en los niños de 10 años, 100, y así sucesivamente hasta los 12 años. Entonces, con esto pudo elaborar una tabla que le servía como lista de cotejo. ¿Ya? Si llegaba un niño nuevo, le tomaba la prueba. Y si le tomaba la prueba, iba a mirar su puntaje. Si su puntaje obtenido coincidía con el puntaje esperado. Ese puntaje esperado era el promedio que había arrojado las muestras de niños a los que había evaluado. A ese puntaje esperado por la edad que tiene, la edad cronológica, la edad verdadera que tiene el niño, se le conoce con el nombre de edad mental. A partir de esta prueba, entonces, se crea el concepto edad mental. La edad mental, si queremos decirlo a la inversa, es la edad que tienes en la prueba que te tomaron. Esto es la edad que tienes de acuerdo al puntaje que obtienes. Vamos a suponer que llega un niño, le toman la prueba, saca 60. Ah, tiene 60. Sí, entonces debe ser un niño de 6 años. ¿Por qué? Porque el puntaje promedio para los niños de 6 años era 60. Este niño sacó 60. Ah, debe ser un niño de 6 años. Rinde como 6 años. Bien, hasta ahí no hay problema. Pase a su clase. Pero ¿qué pasa si este niño, en vez de tener 6 años, tiene 8? Uy, pero tiene 8 años. Entonces, este es un niño de lo que puede hacer problemas de aprendizaje. Alguien de repente estará pensando, pero bueno, pero si rinde como 6, póngalo en el aula de 6 años. Pero no es la solución, porque es un ser humano y porque este niño va a hacer otro tipo de problemas. Si yo pongo a un niño de 8 años en un aula de 6 años, donde todos son de 6 años, va a generar problemas de conducta. Se va a generar problemas de conducta. Podría ser que, como es mayorcito, más grande, más tosco, tiene otros intereses, hasta otro tipo de pensamiento. Los otros son más chiquitos, ¿no? Y se comparan y ven y dicen, ¿y este grandote qué hace acá? Ah, es que es tonto o algo así, ¿no? A lo cual reaccionaría el niño probablemente con agresión. Entonces se van a generar problemas de conducta. Cuando un niño está fuera de la edad, ¿no?, que le corresponde, pueden generarse problemas de conducta. Entonces, bien, este niño, si tiene 8 años y rinde como 6, entonces su edad mental no corresponde a su edad cronológica. Entonces tendrían que separarlo para aplicarle lo que Binet llamó ortopedia mental. La prueba fue muy buena y ayudó muchísimo a organizar y ordenar mejor la educación en la época en Francia. Tan es así que un psicólogo norteamericano, Terman, llegó a llevar la prueba, ¿no?, a su país. Llevó la prueba a su país y obviamente tuvo que traducir la prueba y adaptarla a la realidad, al contexto norteamericano. Esta actividad de adaptación es algo bien delicado, porque sin alterar la esencia de la prueba, lo que tiene que hacer es adaptarla al contexto, a la realidad del país a donde está llegando. Entonces, de repente hay palabras que ahí no se usan, de repente hay situaciones que allí no se dan. Entonces, tiene que hacer la adaptación. Esta adaptación la hizo Terman en el año 1911 y la hizo en la Universidad de Stanford. O sea, lo trabajó con la gente de la Universidad de Stanford. Y es por eso que se le conoce como la prueba Stanford-Binet. La prueba Stanford-Binet es una prueba vigente. O sea, es una prueba que se utiliza hoy en día. Obviamente, como todas las pruebas, como todos los test psicológicos, cada 7 años es adaptado. Es adaptado porque el mundo va cambiando, la persona va cambiando
el lenguaje va cambiando y todo va cambiando. Entonces tiene que volverse a adaptar al contexto, a la situación del presente. Bien, ahí había una prueba que estaba midiendo la inteligencia. Wilhelm Stern, un psicólogo alemán, dice, bueno, entonces sería interesante sacar un cociente, medir la diferencia que existe, medir la relación que existe entre la edad mental, o sea, la edad que tiene de acuerdo a la prueba, y la edad cronológica de los diferentes grupos en las diferentes edades. ¿Cuál es la correlación que existe entre ellos? ¿Para qué? Para ordenarlos, ¿no? De acuerdo a su rendimiento. Y así nace el concepto de cociente intelectual, también traducido como coeficiente intelectual, CI y Q es lo mismo. Y se refiere justamente a la división entre edad mental, entre edad cronológica. Como esta división era algo que se hacía en meses, por ejemplo, tienes 12 años, tienes 144 meses. Y así sucesivamente, 8 años, 96 meses, etcétera, etcétera, para poder considerar si tenía 96 meses o 8 años y 3 meses, ¿no? Entonces, era 12 por 8, 96, más 3 tiene 99 meses. Y tratar de ser lo más exacto posible. Bien, como consecuencia de ello, de las divisiones, salían muchísimos decimales. Y es por eso que Wilhelm Stern considera multiplicarlo por 100. ¿Para qué? Para evitar la gran cantidad de decimales que salía y poder redondear el número. De esa manera queda constituida la fórmula para hallar el coeficiente intelectual de esa forma, edad mental entre edad cronológica por 100. Así se halla el coeficiente intelectual y también es una fórmula vigente. Tomando en cuenta esa fórmula es que se obtiene una distribución normal de los puntajes, que es la que tienen allí al frente. El CI o coeficiente intelectual sirve para eso, para ordenar los puntajes, utilizando como modelo una distribución normal o lo que se llama una distribución que forma una campana de Gauss, ¿no? Que es más o menos algo parecido a esto, ¿no? Así. Entonces, los puntajes se distribuyen allí y se distribuyen de tal manera que en medio queda el grueso, donde está el puntaje que obtiene la mayoría de la población, y a los costados los puntajes altos que obtiene un pequeño grupo y los puntajes bajos que obtiene un pequeño grupo. Entonces, así queda definida esta distribución de puntajes. Entonces dice, el 51% de las personas de tu edad, ¿no? Dentro de cada edad, obtienen entre 90 y 109 como puntaje promedio, como CI promedio. Existe un pequeño grupo, un 15%, que obtiene entre 110 y 119. También es un puntaje normal y se le considera un puntaje normal alto. Y hay otro pequeño grupo también de 15.7% que obtiene entre 80 y 89 y se les considera normal bajo. Sin embargo, los 3 puntajes mencionados están dentro del rango de lo normal. Quiere decir que entre 80 y 119 es el puntaje promedio de la mayoría de gente, el puntaje que obtienen la mayoría de personas, y se sitúan justamente aquí, ¿no? En esta franja central. Ahí se sitúa. Luego, hay un pequeño grupo más chiquitito todavía, 6,4%, que obtiene un CI entre 120 y 129. Ahí se le considera que su rendimiento o su categoría intelectual es de nivel superior. Y si tuviera más de 130,
entonces su categoría corresponde a muy superior. Igualmente, hacia abajo hay otros dos niveles. Si obtiene entre 70 y 79, es una persona que tiene un rendimiento intelectual limítrofe. El limítrofe significa que está en el límite entre lo normal y lo deficiente. ¿Es una persona que rinde intelectualmente en forma normal? No. ¿Es una persona que rinde intelectualmente de manera deficiente? Tampoco. Está en el límite. ¿Qué significa en la práctica eso? Significa que si este niño recibe una educación de pocos estudiantes, o sea, no está en un aula de 30, está en un aula de 8, y multisensorial, una educación que estimule la mayor cantidad de órganos o modalidades sensoriales. Por ejemplo, no solamente ve las letras, sino que las moldea con plastilina, las siente porque se las marcan en su espalda. Entonces, todas las sensaciones para un aprendizaje, el niño puede avanzar de manera normal, terminar su primaria, terminar su secundaria y estudiar una carrera de índole superior, ¿no? Pero si está en un salón, en un aula de 20, 30 niños o 40 niños, entonces no va a rendir. No va a rendir y va a ser el niño que repite 2 veces el primer grado, 3 veces el segundo, 4 veces el tercero y así siempre repitiendo, repitiendo. ¿Por qué? Porque él no puede aprender de la manera normal o de la manera generalizada para las personas. Si tiene un puntaje menor a 69, entonces decimos de que ya se trata de un caso de deficiencia intelectual, deficiencia en el rendimiento intelectual. Para eso era necesario la obtención del CI o IQ, como se le ha llamado en diferentes casos, ¿no? Otra teoría que surge también tratando de explicar la inteligencia o medir la inteligencia es la teoría de Charles Spearman. Charles Spearman es un psicólogo inglés que aplica análisis factorial a los resultados obtenidos en sus tests. Entonces, él lo que hace es, utiliza varias pruebas, varios subtests, y luego analiza los resultados, los compara, les aplica una fórmula de correlación. Si la correlación es alta, significa que ambos factores evaluados, ambas pruebas están midiendo un mismo factor. Si la correlación es baja, significa que no, que ambas evaluaciones pertenecen o miden factores diferentes. Bueno, utilizando este medio, él concluyó de que la inteligencia está formada por 2 factores. Un factor G, que le llamó así por considerarlo general, y un factor S, que lo llamó así por considerarlo un factor específico. Y al respecto dice que el factor G es un factor heredado, ¿ya? Y que es un factor que va a marcar tu rendimiento hasta los 12 años. Quiere decir, si tienes un factor G alto, serás bueno en comunicación, en matemáticas, en personal, en ciencia, en todos los cursos. Porque tu rendimiento depende de tu factor G. Si tienes un factor G bajo, serás de bajo rendimiento en comunicación, matemáticas, ciencia, personal y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ese es el factor G. Sin embargo, él dice que paralelamente hasta los 12 años, uno va desarrollando habilidades específicas. Eso significa habilidades especiales, va aprendiendo habilidades. De repente yo tengo un factor G medio. Y bueno, sin embargo, me estimulan o de repente alguien me enseña estrategias para trabajar con números, me gusta, lo hago bien, sigo practicando, sigo desarrollando y desarrollo habilidades numéricas. O de repente habilidades artísticas, ¿no? Bien, esas son habilidades específicas. Las habilidades específicas son habilidades aprendidas. Dice Charles Spearman que después de los 12 años, la vida te pone problemas que ya tu factor G no es suficiente para solucionar. Ya no es suficiente. No es suficiente de que tú simplemente
utilices tu factor G, ya no te va a ayudar para poder salir airoso y tener un buen rendimiento. Necesitas haber desarrollado factores específicos, que vendría a ser algo así como aptitudes aprendidas, ¿ya? Eso tendrías que haber desarrollado, porque ahora tu rendimiento va a depender de esas habilidades específicas. Bien, Louis Leon Thurston, un psicólogo norteamericano, dice, bien, yo también voy a probar, voy a aplicar análisis factorial a ver qué factores encuentro. Entonces, él obviamente toma otras pruebas a su muestra, ¿no? A la muestra que tiene de personas y concluye que existen 7 habilidades primarias o básicas. En otras palabras, que la inteligencia está formada por 7 habilidades. Esas habilidades son independientes, no depende una de la otra, no, son habilidades independientes y son habilidades que todos la tenemos y que la suma del puntaje que obtenemos en cada una de estas habilidades nos da la inteligencia general, ¿ya? ¿Cuáles son estas habilidades básicas o primarias que todos la tenemos y que la prueba de Louis Leon Thurston mide? La habilidad numérica, que es la habilidad para trabajar con números. La habilidad espacial, que es la habilidad para poder trabajar con espacios, mentalmente o factualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo manipulo espacios? La rapidez perceptual, que tiene que ver con la velocidad de captación. ¿Qué tan rápido entiendes, aprendes sin que te lo estén repitiendo? La memoria, que es la habilidad para almacenar información. La comprensión verbal, que vendría a ser el vocabulario. La fluidez verbal, que vendría a ser la habilidad para engarzar y utilizar palabras hechas oración. Entonces, la fluidez verbal no tiene necesariamente que ver con el vocabulario que poseas. Tú puedes tener un vocabulario reducido, pero sin embargo, ser un buen orador, ser un buen escritor de novelas, de narraciones, de cuentos, ¿no? Puedes hacerlo eso. ¿Por qué? Porque la fluidez verbal es una habilidad independiente del vocabulario. El razonamiento, que tiene que ver con la facilidad para hallar relaciones causales. Rápido me doy cuenta de las consecuencias que pueden venir o de las causas que puede haber tenido un hecho. Eso se llama habilidad de razonamiento. Luego tenemos la teoría de Raymond Cattell. Raymond Cattell, o Cattell, como a veces también lo mencionan así, es un psicólogo que también aplicó análisis factorial, pero él encontró 2 inteligencias diferentes. Encontró que la inteligencia estaba formada por 2 factores. Un factor que él le llama factor heredado, y que se conoce con el nombre de inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la inteligencia espontánea. Entiendo rápido y se me ocurren cosas para poder solucionar los problemas presentes. No tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con tu nivel cultural, sino es más bien una inteligencia intuitiva. Me tinca que debo hacer esto, lo otro, etcétera, ¿no? Es la que utilizas, por ejemplo, para resolver rompecabezas, para animar eventos. La persona que anima eventos tiene que tener inteligencia fluida, porque improvisa, está narrando y está hablando de acuerdo a lo que sucede en el contexto, de acuerdo a la situación que se presenta, de acuerdo a lo que va a venir, o sea, está improvisando, y a eso se le llama inteligencia fluida. También la puedes encontrar en aquellas personas que solucionan problemas antiguos, problemas que ya existían, pero sin embargo le da una nueva solución, una solución innovadora. Dice Raymond Cattell que esta inteligencia se desarrolla y va en ascenso hasta los 20, 30 años. 20, 30 años como que ya se estabiliza, se queda ahí, ya no sigue subiendo, ya no sigue aumentando, ya no sigue perfeccionando, sino se queda. Se queda por 2 décadas más o menos
y luego lentamente empieza a decaer, empieza a ser menos frecuente. Bien, el otro tipo de inteligencia que él encuentra al aplicar su análisis factorial es lo que él llama inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada sí vendría a ser la inteligencia del aprendizaje. Y si quieren utilizar algo como un recurso mnemotécnico, piensen en el cristal. El cristal es un elemento sumamente caro. Entonces, imagínense que tienen un cofrecito de cristal y en ese cofrecito de cristal que es tan caro, vas a guardar cosas valiosas, tus experiencias, tus vivencias, tu maestría, tu doctorado. O sea, sí, la inteligencia cristalizada es una inteligencia del aprendizaje y tiene todo que ver con tu nivel cultural y tu nivel educativo. Sí tiene que ver con eso. Entonces, de acuerdo con eso que tú has almacenado a lo largo de tu vida, de acuerdo con eso que tú has aprendido a lo largo de tu vida, tú resuelves problemas ya no de manera intuitiva, sino de manera lógica. Y qué curioso, pues, porque dice de que la inteligencia fluida avanza, 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 y más o menos entre los 20 y los 30 ya llega a la cúspide y de ahí se estanca, se queda quieta. Sin embargo, de los 40 a los 60 años es el periodo de mayor productividad intelectual de la persona. Quiere decir que es la época en que el sujeto produce más o que los sujetos que han producido más tienen entre 40 y 60 años. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si la inteligencia fluida está estancada gracias a la inteligencia cristalizada. Utilizamos lo que ya sabemos, lo que tenemos guardado, lo que hemos aprendido, lo que la experiencia nos enseñó, lo que mis especializaciones me enseñaron. Entonces, todo ese bagaje acumulado y aprendido es el que va a dar lugar a que el sujeto pueda resolver problemas de manera exitosa. Por ejemplo, dice, se utiliza para resolver pruebas verbales, para comprender lecturas complejas, para recordar fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, y con eso terminamos las llamadas teorías psicométricas o teorías clásicas. Veremos ahora las teorías contemporáneas, esas que buscan explicar el desarrollo y la formación de la inteligencia. Y empezamos por una teoría que conocemos, la teoría de Jean Piaget. Acuérdense que para Piaget inteligencia y pensamiento son sinónimos. Jean Piaget, gran psicólogo suizo, estudió mucho la evolución. ¿Y por qué? Porque él teoriza, él postula de que la inteligencia o pensamiento, si quieren, entre paréntesis, es determinada genéticamente. Quiere decir que ya venimos programados para un desarrollo intelectual que se va a dar de todas maneras, y por eso su teoría se conoce como teoría psicogenética, porque la psiquis está determinada por la genética. Si esa cita que les han colocado ahí es de una obra de Piaget donde él reitera el hecho de que la evolución está tan marcada, o sea, está tan genéticamente designada o programada, que podemos diferenciar estadios o etapas en esa evolución. Y que esa evolución, esos estadios o etapas, se dan siempre en el mismo orden. Las edades pueden fluctuar un poco, un año más, un año menos, son referenciales, pero la secuencia sí es siempre la misma. Y él dice, si examinamos el desarrollo intelectual de una persona o de toda la humanidad, veremos que el espíritu humano pasa por diferentes etapas, cada una distinta de la otra. Y así podemos encontrar que el niño tiene una etapa en la cual le da vida a sus juguetes y juega con ellos y sufre por ellos. Hay otra etapa en la cual el niño se guía por las apariencias. Entonces,
en el ejemplo que tienen ahí, por ejemplo, el niño dice, tengo mucha hambre. La mamá de repente se le podría ofrecer, bueno, entonces cortamos la pizza en 4 y te llevas un cuarto. No, 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 yo no quiero un cuarto, yo quiero muchos trozos, muchos trozos. No le interesa de qué tamaño sean, le interesa que sean muchos, porque como él ve muchos trozos, quiere decir que le va a satisfacer el hambre que experimenta y que es mucho hambre, ¿no? Se guía por las apariencias, no tiene varios puntos de vista, solo tiene un punto de vista que es el propio. Y luego hay una etapa en la cual el niño también, porque estamos hablando del desarrollo infantil en este momento, tiene un pensamiento mucho más abstracto, ¿no? Se despoja de lo concreto y puede simplemente razonar, pensar o realizar esas operaciones mentales que habíamos mencionado. Basado en este prospecto, en este proyecto, en esta postulación, en estos principios, Piaget señala 4 etapas en la evolución de la inteligencia. La primera etapa, que va de los 0 a los 2 años, le llama la etapa sensorio-motriz. Esta etapa sensorio-motriz es la etapa en la cual el niño aprende a reaccionar ante determinadas sensaciones, emite determinados movimientos. Entonces es una etapa donde él aprende ya no solo reflejos, reacciones, que son un poquito más elaborados. Bien, de los 2 a los 6 años, su pensamiento adquiere la característica de ser preoperacional. Eso significa que es la etapa anterior, porque es pre, a la aparición de las operaciones. Pero no estamos hablando de suma, resta, multiplicación, división. Estamos hablando de operaciones mentales, como son la reversibilidad y la conservación. Por eso se le llama pensamiento preoperacional, porque en ese momento no lo tienen todavía. ¿Qué característica principal tiene? Es un pensamiento egocéntrico, de una sola perspectiva. De los 7 a los 11 ya aparece un pensamiento lógico, y eso gracias a que adquirió ahora las operaciones mentales que les mencionaba, la conservación y la reversibilidad. Eso hace posible que el pensamiento o inteligencia del niño sea una inteligencia lógica, pero que tiene una limitación. La limitación es que solamente puede razonar con lo que ve o toca, con sus manitos, con sus ojitos o con su imaginación. Pero lo ve y lo toca con su imaginación, no importa, pero lo ve y lo toca en la imaginación. Esta etapa se denomina de las operaciones concretas, por esa limitación. Si no lo puede imaginar, no puede razonar, no lo puede entender. Posterior a los 11 años, desde los 12 en adelante, ya el pensamiento adquiere la posibilidad de razonar aún sin tener que imaginar aquello con lo que está trabajando. Se llama el periodo de las operaciones formales. Se trabaja con una lógica formal o abstracta. Yo aplico una fórmula y reviso si el procedimiento está bueno, si es correcto. Si está bueno, yo acepto esta verdad. No por lo que he visto, no porque me lo comprobaron, sino porque yo verifiqué que el razonamiento era pulcro, que el razonamiento era correcto. Y mi referencia, o en todo caso mi criterio para decir que algo es válido, es la consistencia lógica del razonamiento. Por eso se le llama operaciones formales o lógica formal, ¿no? Entonces yo miro, reviso y digo, sí, la fórmula está bien aplicada. Y este es de repente la fórmula para aplicar, para hallar la masa. Y hemos hallado que esta es la masa de la Tierra, esta es la masa del Sol, esta es la masa de la velocidad, y entonces ya sabemos, y esta es la ecuación de la distancia, y ya sabemos cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero ¿quién lo midió? No, no hay necesidad de medirlo, acá está. Ahí está, revisa la fórmula, está bien aplicada y esos son los resultados. Entonces es una lógica más abstracta.
Piaget era un psicólogo constructivista. Ellos dicen que todo esta secuencia avanza a partir de la construcción y reconstrucción de estructuras cognitivas. Entonces uno va armando estructuras cognitivas por cada etapa y las estructuras cognitivas luego al recibir más conocimientos lo que hacen es destruir este esquema cognitivo para construir otro en el cual incluyan los nuevos conocimientos. Sin lugar a dudas, es un psicólogo de tipo constructivista, igual que su compañero o su colega, Lev Vygotsky. El nombre y el apellido ya nos pueden estar señalando que Lev Vygotsky es un psicólogo ruso y elaboró su teoría en la época de la Revolución Rusa. Indudablemente ha sido influenciado por las ideas de la época. ¿Qué ideas? ¿Qué ideas? El socialismo, la importancia de lo social. Tanto así que para Lev Vygotsky la inteligencia, el desarrollo intelectual solo es posible si hay una interacción social. Quiere decir que si el niño no interactúa con otras personas, no va a desarrollar su intelecto, ¿ya? Entonces, él dice, en la interacción entre aprendiz y experto, el aprendiz es el niño, el experto es la persona que sabe más que él. Diríamos la maestra, diríamos los compañeritos que saben más que él, ¿no? Entonces, ellos son los expertos. En esa interacción, aprendiz-expertos, se aprenden cosas. Aprendió a multiplicar, ya está. Pero lo aprendió ahí, en la acción, en la interacción. Eso, ese aprendizaje, ese conocimiento adquirido, ese aprendizaje que ha tenido, se tiene que internalizar. La internalización es uno de los conceptos claves para Vygotsky, porque todo lo que aprende afuera lo tiene que interiorizar. Le llama internalización del conocimiento. Al internalizarlo, los esquemas cognitivos se transforman. Ya no tienen la misma forma, sino que le pongo ahora la multiplicación, mañana le enseño la división, y entonces el esquema cognitivo cambió. La transformación de los esquemas cognitivos marca el desarrollo intelectual del sujeto. Otro concepto clave para Vygotsky es el concepto de zona de desarrollo próximo, traducido también como zona de desarrollo proximal. Se refiere a la diferencia que existe entre lo que puede rendir un niño solo y lo que puede rendir con ayuda, con asesoría. Por ejemplo, te tomo una prueba, ya está, recojo, corrijo, la prueba es individual, 1 hora para resolverla, recojo, corrijo, tienes 15. Te tomo una prueba paralela, los mismos temas, pero con otros ítems. Igual, la prueba me la vas a entregar, me va a entregar cada uno su prueba, pero la indicación es diferente. Busca un compañero o compañera con la cual vas a trabajar. Van a trabajar los dos, asesórense, ayúdense, pero cada uno me entrega su prueba. Pasa el tiempo requerido, 1 hora, recojo, corrijo, tienes 17. La diferencia que existe entre lo que rendiste solo, 15, y lo que rendiste con ayuda, 17, es la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo marca lo que te falta para alcanzar tu potencial. Vygotsky dice que es aquí donde debe trabajar los maestros de escuela, los maestros de educación básica, aquí. ¿Para qué hacen su clase para 20? No. Esmérate en que el niño pueda llegar solo al 17. Ya está. Entonces, cuando llegue el 17, vuelvo a medir su zona de desarrollo próximo. Ahora, con ayuda, 19. Solito ya saca 17. Ahora trabajo acá. Mi objetivo es, mi techo es que llegue a 19. Cuando alcanzó el 19, vuelvo a medir 19 solo, vuelvo a medir su zona de desarrollo próximo. Ya, entonces, ese concepto es bien importante, sobre todo para la política educativa, para la currícula escolar, ¿no? Y es algo con lo que se trabaja actualmente en la educación básica.
con Vygotsky, con Piaget, con Brunner y otros más, ¿no? Bien, otra teoría es la de Robert Sternberg. Ustedes conocen a Robert Sternberg porque él tiene una teoría triárquica del amor, ¿no es cierto? Intimidad, pasión, compromiso. También tiene una teoría triárquica sobre la inteligencia. Entonces él dice que la inteligencia no es solamente el razonamiento lógico, no solamente el uso de la lógica. Esa es una parte de la inteligencia que él le llama inteligencia analítica o componencial, inteligencia académica, la inteligencia de la lógica. ¿Eso es inteligencia? Sí, pero es una partecita. Él dice que también es inteligencia la creatividad, la persona que tiene propuestas innovadoras efectivas, tiene inteligencia creativa, la que crea, la que inventa, la que planea, la que sueña. Y hay otro tercer tipo de inteligencia que es la inteligencia práctica o contextual. La inteligencia práctica es la que te permite resolver problemas, enfrentarlos y resolverlos. Puedes utilizar algunos elementos académicos, ¿no? Del que tú has aprendido, de tus conocimientos, puedes utilizar ideas innovadoras, pero es inteligencia práctica cuando tú enfrentas y resuelves el problema que tienes allí, el problema de la vida cotidiana, no problema matemático, problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo le digo a mi mejor amiga que acabo de enterarme y solo yo lo sé, que sus padres han tenido un accidente y están en cuidados intensivos? ¿Cómo se lo digo? Para lastimarla lo menos posible. Entonces, eso es inteligencia práctica. Allí requieres inteligencia práctica. Y has usado tu inteligencia práctica cuando has resuelto el problema, cuando le diste solución. Cabe mencionar que para Robert Sternberg la inteligencia más importante es la inteligencia práctica, ¿no? Luego tenemos a Howard Gardner, quien partiendo del postulado, si la inteligencia es la habilidad para desarrollar problemas, entonces deben existir diferentes tipos de inteligencia. Y consecuente con ello plantea su teoría de las inteligencias múltiples, donde existen diferentes tipos de inteligencia y donde no todo el mundo debe desarrollar todos los tipos de inteligencia. Uno puede tener dos tipos bien desarrollados y es completamente normal, o puede tener un tipo de inteligencia y es completamente normal, ¿no? Entonces, tenemos aquí la inteligencia lógico-matemática, que es la inteligencia que se utiliza, que es la habilidad para desarrollar o para trabajar con números, la inteligencia lingüístico-verbal, que es tu habilidad para manejar palabras, el orador, el escritor, el narrador de cuentos, la inteligencia musical, que es la inteligencia del intérprete, del compositor musical, ¿no? Que trabaja con sonidos, la inteligencia visual o visoespacial, que es la inteligencia del arquitecto, del pintor, que tiene un lienzo en blanco y decide cómo distribuir los colores para algo armónico. La inteligencia naturalista es el uso de la naturaleza sin destruirla. El campesino que sabe qué semilla sembrar en qué época del año para tener la mejor cosecha de la temporada. Y luego que cosechó sabe qué sembrar ahora para revitalizar o volver a nutrir a la tierra, ¿no? Entonces aprovecha la tierra sin destruirla. La inteligencia corporal o sinestésica, que es la inteligencia del danzante, del bailarín, del deportista, la persona que domina el movimiento, los gestos, el actor, la actriz de su cuerpo. Esa es inteligencia corporal o sinestésica. La inteligencia interpersonal de la interacción social no es la persona que dice sí a todo, sino es la persona que sabe llevarse bien con los demás, que puede expresar su opinión sin lastimar al resto. Y la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de aquella persona que se conoce bien a sí mismo y sabe manejarse bien, sabe identificar inclusive sus emociones, planificar sus correctivos, etcétera, ¿no?
y esto obviamente es un ejemplo de inteligencia sinestésica, ¿no? Tenemos también a Daniel Goleman. Daniel Goleman trabaja lo que es inteligencia emocional. Él recopiló investigaciones de otros autores como Rubin Bar-On y otros más que habían estado trabajando sobre el término inteligencia interpersonal, inteligencia emocional, inteligencia social. Bueno, él le coloca el nombre de inteligencia emocional y dice que parte por tomar conciencia de nuestras propias emociones, conocer, identificar, diferenciar nuestras emociones, aprender a regularlas y entonces podemos ser empáticos con los demás, ponernos en su lugar, motivarnos con nuestras emociones y ser buenos socialmente con los demás. Si tú puedes conseguir todo eso, entonces vas a poderte llevar bien con la gente y proponer tus ideas y tener éxito en la vida. Es ese el nombre del libro que él escribió y que llegó a ser un bestseller, ¿no? Inteligencia emocional, éxito en la vida. Acá tienen la clave de respuestas, ya saben cuál es la secuencia. Primero, leo mi boletín, leo mis apuntes y armo mi propio material. Armo mi resumen, armo mi organizador gráfico. Solo después de eso puedo responder la práctica. Resuelvo la práctica y solo después que la práctica ya está completamente resuelta, entonces agarro mi clave de respuestas y corrijo. Bien, bien, mal. Agarro mi resumen que he hecho y me fijo por qué está mal. Yo no consideré esto, corrijo mi resumen, depuro mi resumen o mi organizador gráfico. No lo consideré, lo pongo ahorita. Lo entendí mal, lo corrijo. Allí puedo decir terminé de estudiar, ¿ya? Cuando ya he corregido, cuando he depurado mi material creado. Bien, si así todo le quedan dudas, saben que pueden utilizar un multichat que está a su disposición. Si han descubierto que tienen dificultades para trabajar, para organizar su tiempo o tienen muchas cosas que hacen interferencias, no muchas cosas pendientes que hacen interferencias y no los dejan estudiar bien, pueden pedir una cita en el departamento psicopedagógico. A propósito, hay una charla mañana sobre estrategias de aprendizaje que ustedes pueden inscribirse también, ¿no? Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Felicitaciones por estar allí presentes y por seguir luchando y trabajando por conseguir sus objetivos en la vida, ¿no? Es la única manera de poder alcanzar nuestras metas, perseverando, insistiendo, buscando otras formas de llegar a ellas. Y eso es lo que ustedes están haciendo y es loable, es realmente un modelo para otras personas, ¿no? Bien, chicos, es todo por ahora. Muchísimas gracias y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien.